El negocio del cerdo en Argentina, y esto sí es interesante decirlo, en los últimos 23 años ha sido rentable todos los años y en dólares. Y cuando uno ve el porcentaje del margen bruto en los últimos 23 años y da 18%, 17,7% en dólares, se sorprende porque cuando quiere comparar con otro producto argentino como el famoso la soja argentina, que fue algo, no, la soja no entra dentro de eso, el trigo tampoco. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast. Hoy vamos a hablar sobre mercados, sobre tendencias y para eso tengo la suerte de presentarles a Juan Luis Uccelli. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, un orgullo de estar por primera vez acá en este importante programa. Disculpame que le diga programa porque soy de los viejos. Y bueno, a tu disposición para poder colaborar con lo que uno sabe, que como el diablo, sabe más por viejo que por diablo. Vamos a aprovechar esa experiencia, esa trayectoria. Yo te sigo, yo leo también los informes que publicás y realmente haces un trabajo espectacular, pero para los que no te conocen, me gustaría que te presentes y nos cuentes un poquito de esa trayectoria. Bueno, hace 44 años me recibí de ingeniero zootecnista en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, una carrera, creo que soy el número 73 que se recibió, una carrera poco conocida en el momento. Gracias a Dios hoy hay muchísimos zootecnistas en Argentina. Eh, y empecé a trabajar en el tema de cerdos al año, o sea, como todos los que nos recibimos tratamos de buscar trabajos y empecé con el tema de cerdos, empecé una empresa que era una cooperativa que tenía un montón de supermercados y había ido para atrás el tema de alimentos y dentro de alimentos había entrado el tema del cerdo. Bueno, ahí empecé, hice experiencia, tuve la posibilidad de trabajar en la parte de frigoríficos, conocí toda la versión del frigorífico que era distinta a la que yo tenía como en la parte de producción. Después tuve la posibilidad de trabajar en empresas de alimento y empresas de medicamentos, fundamentalmente asesorando a productores como servicio de la empresa. Y hace 25 años, un poquito por ser cola inquieta, por ser muy movible, empecé con la parte gremial, empecé como gerente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos y al año y medio se decidió nombrarme presidente, una figura que no existía para que alguien que no tenía crédito fuera presidente, pero bueno, representaba a una granja y eso me permitió tener otra faz y lograr que la asociación creciera de la misma forma que la asociación me permitió crecer a mí. Cuando sucedió esto estábamos en un consumo de 4 kilos de carne de cerdo en Argentina en total, 2002, de los cuales 1 kilo era carne fresca y 3 kilos eran carnes a través de elaborados, chacinados, embutidos. Y llegamos a fin de año de 2024 con 22 kilos y medio de consumo, de los cuales 3 kilos, 2 kilos y medio siguen siendo a través de chacinados, pero estamos casi en 20 kilos de consumo de carne fresca, un número que es increíble. Y en ese recorrido, bueno, todo un grupo de gente que formaba la asociación hizo una campaña que empezó y fue muy buena, que se llamaba Muy Cerdo. Logramos convencer a mucha gente, empezamos con los médicos y con los chefs, porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que no solo la carne de cerdo estaba mal vista desde el punto de vista de salud, sino que en Argentina, el país de la carne vacuna, no sabían cómo cocinar carne de cerdo. Entonces nos enfocamos mucho en los cocineros, en las escuelas de cocina, y nos fue bastante bien. Y hoy el cerdo es parte del plato de los argentinos. Y desde hace ya 3 años, 4 años, empecé con mi consultora. Y aparte estoy colaborando en distintas entidades. Una de ellas es el grupo de prevención de peste porcina africana América, del continente americano, en el cual tenemos la suerte de contar con 21 países del continente. Nos faltan algunas islas de la zona del Caribe, pero el continente propiamente lo tenemos y estamos trabajando de forma conjunta
para evitar que la enfermedad entre al continente. Es verdad que está en una isla, está en la isla española, pero estamos trabajando de una forma muy, muy consciente para que no entre al continente y seguir siendo proveedores de carne de cerdo a un mundo que cada vez va a necesitar más carne de cerdo. Exactamente. No, vos hablabas y me hiciste acordar. Yo casualmente ayer estaba comiendo con un amigo argentino que vive en España y hablamos un poquito de cómo cambian nuestras costumbres alimenticias cuando uno sale de Argentina. Estamos muy acostumbrados a la carne y ahora, antes, no sé, comíamos una vez por día prácticamente una proteína de carne vacuna y hoy si comemos una vez por semana o dos es un lujo. Y pensamos cuánto tiene que ver también eh, esa realidad económica que Argentina atraviesa ciclos, digamos, de que aprieta un poquito el bolsillo y cuánto también el laburo de difusión este espectacular que se hace, que vos mencionabas, que también hablando con gente de Colombia lo han hecho, de ir directamente, no al consumidor, e ir a las personas que le hablan al consumidor. Entonces esto de médicos, de influencers, de ejercicio, de decir, che, esto está bueno, esto es una proteína de carne, proteína de excelente calidad y sirve, eso me parece un trabajo espectacular. Y le decía yo ayer a este amigo mío, digo, yo cuando llegué acá, obviamente los precios de las diferentes proteínas es muy diferente, y ahí uno dice, bueno, vamos a probar la milanesa de carne de cerdo, y decís, apa, y uno se termina sorprendiendo. Entonces está buenísimo ese trabajo de un poquito de necesidad, o sea, esas variables, un poquito de necesidad y un poquito de instruir y de capacitar y decir, che, no la sobrecocines porque no te va a gustar. O sea, hay un montón de cosas, un montón de trabajo a realizar y te das cuenta que está buenísimo darle esa oportunidad y uno lo termina incluyendo dentro de su dieta semanal, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que nosotros, cuando yo te hablaba del 2002, la carne de cerdo estaba un 10, un 15% por encima de la carne vacuna, razón por la cual era una carne que a la gente le gustaba, que la comía hasta con pecado, o sea, porque teóricamente le hacía mal a la salud, pero la comía porque le gustaba, pero era cara. Cuando se dio el problema acá en Argentina del conflicto de la carne vacuna, nosotros estábamos en plena campaña y es verdad que utilizamos y aprovechamos la situación de la carne vacuna, que lamentablemente en Argentina de los 80, 90 kilos que llegamos a consumir, estamos en 47 y posiblemente dentro de los próximos 10 años estemos en 35 kilos de carne vacuna per cápita, que es mucho, igual que sigue siendo mucho, pero va a bajar por un tema de precios. Y hoy la carne de cerdo está entre un 25 y un 30% más barata que la carne vacuna en el mismo corte. Y tuvimos la ventaja de igualar los cortes y los tipos de comida de la carne vacuna. O sea, en Estados Unidos me acuerdo que cuando hace años estaba la otra carne blanca, le decían al cerdo, para competir con el pollo. Nosotros acá éramos la otra carne roja. Para poder lograr eso. Y por eso nos metimos en el tema de la milanesa, nos metimos en el tema de la empanada, que es algo que se consume mucho en Argentina, y empezamos a decirle, lo que haces con carne vacuna, lo haces con carne de cerdo, lo único, tenés cuidado, el tema de la cocción es mucho más rápida, no la pases de revoluciones porque la idea de la triquiñelosis te decía hay que cocinarlo y la carne de cerdo, como tiene poca cantidad de grasa, cuando uno la pasa se vuelve un cascote. Entonces, la temperatura ideal sería 67 grados al punto centro y hoy en todas las casas hay un relojito de temperatura y cuando uno hace un lomo y sabe que adentro está en 67 grados, está cocido, cuando lo corta no está rojo como la carne vacuna que sí, acá en Argentina o en el mundo se consume más bien roja, casi cruda. La carne de cerdo está cocida, pero tiene que estar cocida, no pasada. Entonces, el trabajar con los nutricionistas para nosotros, con los chefs fue clave, porque son los que te dicen y le dicen, señora, mire, no pase la carne de cerdo. O probó la milanesa de cerdo, y quien prueba la milanesa de cerdo, algo para los argentinos es el plato número 1 que consumimos, no es el asado, es la milanesa, se sorprende porque es una carne muy tierna, muy sabrosa, y a la larga estamos comiendo milanesa de jamón, que es la pata trasera del cerdo. Sí. No, interesante ver eso, ¿no? Lo que mencionas, la relación también entre el precio de la carne vacuna y el precio de la carne de cerdo. Eso es súper importante también con la de pollo, ¿no? Porque uno al final
va a consumir proteína y en función de esa relación y obviamente cuestiones culturales y todo el trabajo que se hace de fondo, como lo que venís mencionando, hace que uno consuma más o menos. Acá en Estados Unidos esa brecha es muchísimo más grande, por eso obviamente los hábitos de consumo son diferentes de las diferentes proteínas. Me interesa aprovechar tu experiencia, Juan Luis, para que nos cuentes un poquito cómo ves vos el consumo a nivel global, qué va a pasar en términos de demanda de carne de cerdo y qué rol va a jugar América y después particularmente Argentina, que me súper interesa, en todo esto. Bueno, vamos a aclarar que no tengo la bola de cristal. Creo que no existen las bolas de cristales. Pero sí uno lo que puede hacer es un análisis de lo que está sucediendo en el mundo. Y se encuentra con una Europa que lamentablemente está avanzando la peste porcina africana a un ritmo muy grande, que el transmisor de la enfermedad es un animal que tiene pasaporte libre en toda la Unión Europea, que se llama jabalí, y que ya ha generado problemas serios en países gran productores como Alemania. Ha ingresado Italia, el famoso prosciutto, hoy no se hace con carne de cerdo de Italia, se hace con carne de cerdo ¿cómo se llama?, de Dinamarca o de España, y que quien sigue invicto por ahora es Francia, y el principal invicto, y yo creo que por eso es el principal productor de Europa, es España. Pero ellos saben que lo que les falta saber es cuándo va a ingresar, no que no va a ingresar, sino cuándo va a ingresar. Y eso va a cambiar un poco la estructura de la Unión Europea, la gran exportadora de carne de cerdo, está bajando su porcentaje. Y cuando uno compara Unión Europea con América como continente, pasamos de un 48% que teníamos a hoy estamos en un 57% de participación como América continente de las exportaciones, y soy de los que cree que vamos a llegar al 75%. Y aclaro otra cosa, hablé de Europa, hablo de otro continente, Asia. Asia sigue teniendo todas las enfermedades habidas por haber y va a tener todas las enfermedades nuevas que aparezcan. Un lugar ideal para aparecer es el sudeste asiático, y siguen siendo grandes consumidores de carne de cerdo. Y hablo de otro continente, que es el continente africano, que tienen un problema bastante serio, y Europa lo está sufriendo por el tema del traslado de la gente, la migración de africanos. Y la conclusión de Europa va a tener que entender en un momento que le va a ser mucho más barato generar algún subsidio, algún mantenimiento y envío de dinero para que los africanos se queden en África. Y cuando cualquier persona en el mundo tiene algo más de plata, quiere pasar de la proteína vegetal a la proteína animal. Y la proteína animal que pasa es el pollo y el cerdo, no es el vacuno. Entonces vamos a tener a África como consumidor de cerdo en los próximos años, con ese panorama que los grandes productores están bajando, porque en el sudeste asiático también está China, que va a bajar la producción de cerdos. Europa está bajando. ¿Qué queda? América. Obviamente queda Oceanía, que tendrá una participación, pero menor, y queda América. Entonces, para mí, vamos a llegar al 75, capaz 80% de la exportación de carne de cerdo va a salir del continente americano. Y dentro del continente americano, en el final, hay un país que se llama Argentina, que, como cuenta el chiste, cuando Dios creó el mundo, un ángel le decía, pero ¿qué estás haciendo acá? Estás poniendo muchas cosas, es demasiado rico ese país. Y Dios le dice, no te preocupes, acá van a venir los argentinos. Y nos pusieron los argentinos, o sea, somos un país muy rico con argentinos pobres, pero creo que Argentina está entendiendo el cambio, nos cuesta un poco, no es fácil, pero vamos en ese cambio, y creo que tenemos la posibilidad de ser partícipes importantes en la exportación. Nosotros hoy apenas estamos exportando 17.000 toneladas de carne de cerdo, y la previsión para los próximos 8 años es llegar a 200.000 toneladas, o sea, estar dentro del top 10 de exportadores. Y obviamente que tenemos la gran ventaja que tenemos un tractor que es el que más está creciendo, que es nuestro vecino y amigo en todo menos en el fútbol, que es Brasil. Y creo que en la medida que haya conexiones, no solo con Brasil, con Colombia, con Perú, con Chile, con México, con Estados Unidos, con Canadá, y nos demos cuenta que no es un problema que tenemos que pelearnos entre nosotros, sino es un problema cómo aprovechamos la demanda que va a haber en el resto del mundo, creo que va a ser muy positiva. En el grupo este de peste porcina africana,
que se habla nada más del tema sanitario, sí está planteado que si seguimos siendo libres de peste porcina africana, vamos a tener una ventaja superior. Y por algo Dios el maíz lo puso en América. Sabes, estabas hablando con Luis y me acordé, 2022, estaba almorzando con, hoy es el ex nutricionista de Ball Company, en Lérida, en España, y hablando sobre la industria, sobre los planes y demás, y me decían, acá nosotros ya alcanzamos nuestro techo, tenemos muchas presiones, muchas, digamos, palos en la rueda para seguir creciendo, entonces empezaron a mirar otros mercados y México ya invirtieron, están produciendo en México y en Colombia y Perú y yo me quedé como, Paraguay. y Paraguay, y yo me quedé como diciendo, bueno, seguí, y nunca llegó a Argentina. Digo, viejo, ¿y Argentina? Me dice, todavía no está el escenario dado para que uno pueda hacer inversiones y sepa con qué reglas se va a encontrar, ¿no? en el futuro. Eso es importante. Eh, pero es el eterno diamante en bruto, que vos lo dijiste, muchísimos recursos cuando hablamos de cuestiones climáticas, calidad de agua, superficie, leyes en cuanto a medio ambiente, o no porque seamos necesariamente laxos, sino por la extensión que tenemos y el precio de la materia prima y estatus sanitario, todo a favor. Pero vos lo dijiste, se tienen que alinear algunas cosas como para que nos animemos más, se animen inversores externos también o argentinos, lo que sea, pero ver un escenario un poquito más predecible, ¿no? Sí, yo creo que el crecimiento en Argentina se va a seguir dando con capitales argentinos que se van a volcar al tema de cerdo, como pasó en los últimos años. O sea, el crecimiento fuerte del sector fueron capitales que ingresaron de afuera, de otras actividades, fundamentalmente la agricultura, pero entraron capitales del petróleo, capitales de empresas de electrodomésticos, hasta de jugadores de fútbol. O sea, hoy tenemos el ingreso de otras personas porque el negocio del cerdo en Argentina, y esto sí es interesante decirlo, en los últimos 23 años ha sido rentable todos los años y en dólares. Y cuando uno ve el porcentaje del margen bruto en los últimos 23 años y da 18%, 17,7% en dólares, se sorprende porque cuando quiere comparar con otro producto argentino como el famoso la soja argentina, que fue algo, no, la soja no entra dentro de eso, el trigo tampoco, el maíz, obviamente la carne vacuna no entra. Entonces, no hay un montón dentro de la agroindustria algún producto que dé tanto como esto. Sí hay otras actividades que dan un margen bruto mejor, pero dentro de la agroindustria en Argentina el mejor negocio sigue siendo el cerdo, por más que tengo altas y bajas, razón por la cual creo que este primer crecimiento que vamos, o sea, el crecimiento que hicimos y el crecimiento que vamos a hacer en los próximos 3 o 4 años, va a ser de capitales argentinos y después, cuando empiece la confianza, y ahí van a venir el tema de capitales de otros lugares, que ya tuvimos la experiencia de las granjas chinas, las famosas granjas chinas en el 2000, que fue todo un malentendido, tuve la posibilidad de estar en la primera negociación, o sea, la negociación directa, y los chinos no querían venir con chinos acá a poner un criadero de chinos. Los chinos estaban buscando carne. Sí, querían la heladera llena. Y lo que estaban buscando un socio que le garantizara la carne, y si a algo le sobra a los chinos es plata. Entonces, sí veo eso, que de repente va a haber articulaciones de empresas argentinas que articulen con inversores extranjeros para producir un producto para exportar. Y con la gran ventaja que, bueno, lamentablemente decimos que Dios es argentino, pero bueno, yo creo que lo ampliamos un poco, creo que Dios es americano hoy, del continente americano, sin despreciar a los demás, y a Alá, ni a Jehová, nada, pero Dios está ayudando mucho a América. Juan, un comentario sobre lo que dijiste. Vos comparabas la carne de cerdo con otros productos de la agroindustria y hablás de ese margen positivo que se vio en Argentina en los últimos años. Cuando uno lo compara no solamente con otros productos, sino con la carne de cerdo en otros países, me ha tocado dar charlas y mostrar que a veces está verde y a veces está rojo y rojo feo. Y de hecho, te comentaba, grabamos el viernes pasado con Alex Córdoba de Smithfield y dice, hay momentos en los que se pierde fuerte acá, entonces toca ajustar un poquito la vela, bastante. Es eso, en Argentina, por
las condiciones del mercado que se vienen dando y demás, esa rentabilidad fue un viento de popa, por así decirlo, tuvimos viento a favor, que nos permite también conservar también a incluso los ineficientes. Entonces, ahora hablamos de crecimiento y me interesa ver por dónde vos lo ves, cómo hay varios modelos de crecimiento, de integraciones, qué rol van a jugar los grandes, los pequeños, cómo vos ves el futuro del mercado porcino argentino. Argentina siempre tuvo la posibilidad para los ineficientes. Yo te diría que hace 4 o 5 años atrás que viene sacando ineficientes. O sea, es imposible ser ineficiente. Lo triste que muchas veces saca gente eficiente que no tiene espalda para soportar los momentos malos que tiene el año. Eso sí que habría que trabajar. Y acá es donde yo veo que la solución en un país donde nos juntamos y nos unimos y hacemos hermosas veladas de comida, de fiestas y somos muy, muy sociales y nos gusta eso, cuando llega el tema de armar sociedades somos lo más separatista, incluyendo a los vascos, somos el país más separatista que hay, muy individualista. Irónicamente ganamos el Mundial de Fútbol que juegan 11 tipos. Entonces, hay una cosa que es irónica. Soy de los que creen que el camino acá pasa por una integración. La palabra integración se puede dar por distintos medios. Puede haber una integración vertical, como es la que sucede en Brasil, la que sucede en Estados Unidos. Puede haber una integración horizontal, como la que sucede en Dinamarca, la cooperativa de Dinamarca, que son todos los productores son socios y participan en el negocio hasta con las exportaciones. Y lo que puede haber después también es los grandes jugadores solos, sin integración, que ese es el ejemplo de Chile, que uno puede ver, que son grupos grandes y que son solos y juegan solos. Yo creo que en Argentina se van a dar las tres posibilidades, pero no hay una cuarta. O sea, quien no esté dentro de un grupo de eso, y ya estamos definiendo que los grandes van a ser grandes y esos no necesitan ayuda, estamos definiendo que después van a quedar algunos medianos grandes que van a tener que asociarse con los chicos en una integración que puede ser vertical, y después van a tener los chicos y medianos que van a tener que integrarse de una forma horizontal. En una palabra en Argentina es mala palabra que se llama cooperativa, pero que en el mundo es una excelente acción. Acá, lamentablemente, siempre se llevó mal y la culpa la tiene siempre normalmente en una cooperativa el gerente de la cooperativa que se robaba todo. Por eso la mala idea de la palabra cooperativa, pero creo que es una de las buenas opciones que hay para el sector de pequeños y medianos o grandes chicos que quieran unirse entre sí. Pero el que no esté dentro de esos parámetros está fuera del sistema. Y para darte una idea, hoy más del 52% de la faena del país la hacen 80 establecimientos, 80 empresas, no establecimientos, sino empresas. Algunos tienen establecimientos en 2 o 3 lugares. Y hace 20 años atrás había 500 empresas que hacían el 50% de la faena. O sea, vamos a una concentración, no va a ser una concentración tan dura como uno puede ver en Chile o como puede ver en Brasil, pero vamos a una concentración y esa concentración se juega con estas tres opciones. No, el productor chiquito que diga, no, yo me arreglo solo, termina afuera, lamentablemente por más que sea eficiente, por un tema de escala y porque estos márgenes en un país un poco más serio, y acá estoy diciendo que Argentina no fue serio durante un montón de años, van a tener que achicarse. Entonces, vos tenés que mejorar volúmenes, tenés que cumplir con todas las reglamentaciones que hoy van a estar, como son bienestar animal, el tema de la resistencia antimicrobiana, el tema de medio ambiente, o sea, aparecen un montón de cosas que vas a tener que cumplir y eso se hace con escala y se hace con márgenes bajos, como pasa en el mundo. O sea, no estamos inventando nada y eso solo se va a poder hacer con volúmenes grandes. Está muy interesante lo que decís. Cuando uno apunta a ciertos mercados de exportación, ya hay ciertas demandas que empiezan a aparecer que nos obligan a profesionalizarnos, a actualizarnos, porque esto no es nada nuevo en el mundo. Y eso que mencionas de la escala te permite
tener cierta metodología de producción, ciertos protocolos, ciertas certificaciones que obviamente siendo pequeño es muy difícil, es muy, muy difícil. Ahí surge la necesidad de aglutinación o asociaciones, hay diferentes tipos de modelos, hay diferentes integraciones y está todo, vos lo dijiste, está todo inventado ya, no hay que reinventar nada. Después uno ve con los recursos que tiene y los perfiles y los desafíos que tiene, hablabas de la idiosincrasia y la desconfianza muchas veces entre nosotros, es algo que comparto yo, veo que cuesta mucho. Uno ya se quemó muchas veces con leche, decimos, entonces vemos una vaca y lloramos. Y al mismo tiempo tenemos todas esas ventajas competitivas que tiene Argentina que se van a aprovechar, obviamente. Inevitablemente vamos a ser un jugador importante en los próximos años. Ahora, algo que te quería preguntar es cómo ves vos salir al mercado, o sea, abrir el mercado, cómo nos vamos a posicionar y hablo de los desafíos y las oportunidades en cuanto a, bueno, vamos a salir a jugar en primera, vamos a abrir el mercado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos posicionados hoy a la hora de competir con un Brasil, un monstruo al lado, con una moneda un poco devaluada, nosotros un poquito más fuertes, otros mercados que también pueden llegar a jugar? ¿Cómo ves vos el panorama? Hay cosas que uno puede manejar desde la propia producción, industria. Cuando hablo de producción hablo de toda la cadena de valor, ¿eh? Y otra cosa es que no puede manejar. Dentro de las cosas que no puede manejar es el tipo de cambio. Hoy Argentina tiene un tipo de cambio que no es el ideal, y esto no está dicho por Juan Uccelli, sino está dicho por el Fondo Monetario Internacional, que le está pidiendo al presidente, mirá, acomoda el tipo de cambio porque se te van a ir todo lo bien que estás haciendo con el ajuste se te va a ir por otro lado. Pero creo, teniendo un tipo de cambio lógico, y hablo la palabra lógico, Argentina tiene la posibilidad de tener un precio un costo de producción más barato del mundo. O sea, tenemos la gran ventaja de tener el maíz y la soja del otro lado del alambrado, donde están los cerdos. Tenemos la gran ventaja de tener una variedad de climas que nos permite producir desde el norte de Argentina hasta el sur, hasta Tierra del Fuego. Hasta podríamos poner un criadero en el Faro del Fin del Mundo para homenajear a la gente del sur, y Argentina lo podría hacer. Y tenemos la gran ventaja que tenemos un mercado demandante de carne de cerdo local, que te apalanca de una forma muy importante para ser exportador. O sea, en la exportación el principal mercado sigue siendo el mercado interno. Y cuando vos tenés un mercado que está en crecimiento, habría que cuidarlo. Por eso, en esta apertura que hay, uno tiene cierto miedo que abrimos la puerta en un momento donde el dólar no es el ideal para competir. La semana pasada hacía un planteo yo, y con los países de la región, Paraguay, Chile, estamos con un precio un poco más caro, pero estamos mucho más caro que Brasil, estamos mucho más caro que Estados Unidos, que Canadá, y que España y que Dinamarca. O sea, y España y Dinamarca no son productores de cereales, y nosotros el cereal lo tenemos al otro lado del criadero. Sí, o Chile. Entonces, acá hay cosas que hay que arreglar, cosas que sí son internas, ¿eh? Yo creo que hay que, hay que dejar de pensar que hay que multiplicar la ganancia porque sí. Hay que tener una ganancia justa, real y lógica. Hay que preocuparse de ser eficientes para tener un costo muy, muy competitivo. Acá tenemos granjas con 4.400 kilos por cerda por año, que son excelentes y tienen un costo de producción que es espantoso por lo bajo. Entonces, obviamente también acá en Argentina se van a ajustar otras cosas, entre ellas el tema de y creemos que es correcto, el tema de sacar las retenciones, que no es porque los sectores que consumimos cereales las pedimos, sino simplemente por un tema que los gobiernos de turno lo usan de caja. Pero creo que es algún desfasaje que va a haber que acomodarse, pero igualmente, sin retenciones, seguiremos siendo competitivos, y te diría que podríamos ser, junto con Brasil, los costos de producción más bajos del mundo, obviamente teniendo gran producción, siendo eficientes, y siendo lógicos en los precios de venta que tenemos que tener. Juan, un poco para nuestros amigos latinoamericanos que no están metidos en estas variables de Argentina, esto de las retenciones básicamente es que el gobierno, por mucho tiempo, los gobiernos que pasaron a Argentina por mucho tiempo,
pusieron retenciones, pusieron un porcentaje que le cobran a la exportación de ciertos granos, oleaginosas y demás, que representa un flujo de dinero muy importante para el país, como para financiarse, para pagar el gasto público, etc. Eso hace que el productor de granos se dé vuelta y diga, che, si a mí me van a cobrar 30% por venderlo afuera, y me voy a quedar con un 70% del valor internacional de vender soja, me doy vuelta y lo pongo adentro, lo dejo adentro del país por un valor mucho menor al precio internacional y todavía le sigo ganando. Eso hace que para los productores de la industria porcina tengan algún tipo de, por así decirlo, subsidio en esa producción, ¿no? Sí, y muchos se dan cuenta, y es lo que pasó en los últimos años, que en vez de que me cobren las retenciones con el cereal, lo transformo en carne de cerdo y me ahorro el tema de las retenciones. Y es una opción que lo que sucedió, o sea, mucha agricultura, que acá en Argentina tenemos, y voy a hablar de hectáreas, o sea, es normal que una familia tenga 500 o 1000 hectáreas, pero una familia tiene normalmente 2 hijos, entonces, o 4. Entonces ya esas hectáreas se van a empezar a subdividir y el campo en la parte agrícola en Argentina algo se hizo muy bien, es los niveles de producción de soja, de maíz son excelentes, pero no se puede sacar más del campo, de esa superficie del campo. Ahora, en esas 1000 hectáreas, en 5 hectáreas, en Rincón, en 5 hectáreas se pone un criadero de cerdo y se consume el maíz y la soja de esas 1000 hectáreas y duplico la facturación del campo. Entonces, hay todo un concepto eso que creo que es importante, y creo que estamos trabajando en eso, estamos avanzando. Y vuelvo a repetir, ¿no? La retención no es algo que pidió el sector, sino es algo que los gobiernos manotearon de dónde pueden sacar plata, y Argentina siempre fue el granero del mundo. Y entonces la forma de, más en un momento donde la sojización era tremenda, era todo soja en Argentina, y por eso a la soja se le puso un porcentaje tan grande. Hoy la soja ya está bajando, ya no es el principal cultivo, y se están reviendo de disminuir esto porque a la larga los productores agrícolas están perdiendo plata. Sí, 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 sí. Juan, hablabas y me hiciste acordar, te mencioné mi primer trabajo en la industria porcina, fui a hacer todo lo que a los gringos no les gusta hacer y por 2 mangos, por 2 pesos diría, pero una producción familiar, unas 30.000 reproductoras, tenían un par de sitios, uno muy grandes, y después tenían sitios 2 y 3 y Win to Finish, y colocaban estratégicamente en medio de los campos de maíz y de soja, esto en Minnesota, ¿no? Entonces, en una superficie definida, tenían 4 galpones o 2 Win to Finish, rodeado por ese grano. Y usaban los efluentes para fertilizar el campo y usaban el grano para alimentar a los cerdos. Un ciclo virtuoso, una economía circular linda, linda realmente. Y eso no era esta familia, no era esta empresa en general, es un modelo ampliamente difundido. Y así como está este modelo, hay otros, y ahí es donde uno tiene, o donde uno ve la oportunidad que representa en Argentina, que estamos relativamente en pañales cuando vemos la oportunidad de crecimiento que tenemos por delante, que es brutal realmente por la cantidad de recursos que tenemos, pero de mirar esos modelos y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos sirve? ¿Qué es lo que... crecer de una manera más organizada, aprovechando de nuevo que tenemos un largo camino a recorrer, y preguntarte ahí, un poco para resumir, ¿qué mensaje vos tenés en función de la experiencia, en función de tu recorrido y lo que vos ves por delante? ¿Qué mensaje, qué consejo tenés para diferentes segmentos de la industria? Porque acá le vas a hablar a productores, pero también le vas a hablar a suppliers o proveedores. O sea, ¿qué es el mensaje general para cerrar el episodio que tenés para dejarle a la audiencia? La carne de cerdo va a seguir siendo la más consumida en el mundo. Eso es inevitable. Lamentablemente para nuestros primos hermanos los polleros o la producción avícola, el tema de la gripe aviar es un tema complicadísimo. Uno lo podría comparar con la peste porcina africana, pero creo que es más complicado. Porque afecta o sea, puede llegar a afectar al hombre. La peste porcina africana no le hace nada al hombre. O sea, uno puede comer un cerdo con peste porcina africana y no se va a morir. Pero el tema de la influenza yo creo que es el punto complicado que tiene la avicultura.
El ganado vacuno está creciendo y va a seguir creciendo, pero a una tasa limitada porque necesita de mucha superficie. La acuicultura está marcando ciertos límites por el tema del abuso en el uso de antimicrobianos. Y cuando uno ve que ahí aparece el cerdo que tiene todas ventajas y ninguna desventaja, y como bien vos decías, el uso del efluente como un uso para, no solo para fertirriego, sino para mejorar campos malos. En Argentina tenemos muchos lugares de campos muy baratos donde se puede poner un criadero de cerdo y con el efluente ese ir mejorando el campo para hacerlo agrícola, o sea, o hacerlo citrícola o hacer silvicultura, o sea, poner árboles. Creo que hay un crecimiento muy interesante. Sí va a haber que hacer inversiones. Se hicieron muchas inversiones en Argentina en el sector de producción, no así en el sector de industria. Acá me parece que el país a seguir y el ejemplo es España hoy. Hace años atrás era Dinamarca, hoy es España el país que nos ha demostrado que tiene una industria de transformación que es increíble, es espectacular. Y creo que en la medida que esas cosas se vayan ordenando, va a haber un crecimiento de la producción porcina, no solo en Argentina, sino en todo el continente. Y vuelvo a repetir, somos los proveedores de carne de cerdo del mundo. Indefectiblemente América va a ser el proveedor de carne de cerdo del mundo y uno podría duplicar la apuesta de proteína animal del mundo. O sea, ya ahí me meto en otro tema, pero creo que América es el gran productor de proteína y los seres humanos sin proteína animal no podemos crecer, simplemente hasta podemos perder la capacidad de reproducirnos. Entonces la proteína animal es netamente necesaria y por eso América es, como decía el cantante español, América es el nuevo Edén, Nino Bravo. Yo creo que tiene todas las condiciones. Y estoy hablando a los guatemaltecos, a los hondureños, a los colombianos, a los ecuatorianos, a los estadounidenses, a los canadienses, o sea, a los mexicanos, a todos, porque creo que en la medida que sepamos, si pudiéramos hacer una Unión Americana como la Unión Europea, no comercial, sino de sentarnos a hablar, para darnos cuenta que no nos tenemos que, como se dice normalmente, entre bomberos pisar la manguera, o sea, no perjudicar entre nosotros, sino buscar mercados hacia afuera, creo que potenciaríamos de una forma increíble y todos saldríamos felices y contentos. Excelente mensaje, Juan. No me queda más que agradecerte por compartirnos tu experiencia, tu trayectoria, tu visión y bueno, se repetirá más adelante, ¿sí? Para seguir hablando sobre perspectivas. El agradecido soy yo de tener la posibilidad de estar en este medio tan importante. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y alguna vez nos juntaremos a comer un rico asado de cerdo o unas milanesas de cerdo o unos canelones de cerdo. Si algo también desarrollé en todos estos años fue, ya llevo como 250 recetas creadas, porque era necesario crear recetas de cerdo porque no había. Y me especialicé y lo hago como hobby en la cocina, entonces hay cerdo por todos lados. Y tú sabes que acá en Argentina tenemos una cualidad que logramos que una señora que era presidenta en su momento dijera que la carne de cerdo mejoraba la vida sexual. Y eso nos potenció enormemente y creo que es algo que podemos compartir con todos los hermanos americanos. Juan, te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, hasta luego.